Antes del diluvio, el mundo respiraba otro aire. La sangre de Caín seguía viva, y en ella, el eco de una herencia que nadie se atrevía a nombrar. Detrás del primer asesino, había un linaje oculto, y entre sus sombras, mujeres, hijas del mismo pecado, nacidas para cargar con lo que la historia nunca quiso recordar. Se decía que una tenía los ojos del amanecer y que podía ver lo invisible. Otra entendía el lenguaje de los animales y escuchaba la voz del viento como si fuera oración. Eran distintas, ni ángeles, ni humanas. Portaban la memoria del antiguo Edén y el peso de una culpa heredada. Cuando el cielo oscureció y el rugido de las aguas acercó el fin, ellas sabían que lo contado no las incluiría. Entonces guardaron semillas, enterraron nombres, escondieron su verdad en la tierra, esperando que algún día alguien las recordara. El diluvio cayó con fuerza. 40 días, 40 noches. Todo lo visible fue arrasado. Pero no las voces. Desde las profundidades, un susurro. Nombres sin cuerpo, oraciones sin lengua, decían que eran ellas. Las hijas de Caín, hablando desde el fondo del agua. Algunos soñaban con una mujer cubierta por una serpiente dorada. Otros escuchaban una advertencia. El olvido también es castigo. Muchos pensaron que Dios las había borrado, pero quizás solo las había escondido, porque donde la justicia calla, la memoria despierta. En templos antiguos, en tablillas sin firmar, su linaje seguía latiendo, escondido entre símbolos y plegarias. Si sientes que hay verdades que el tiempo quiso enterrar, sigue este canal, aquí. Desenterramos lo que otros prefirieron olvidar. Cuando las aguas regresaron a su cauce, el mundo era otro. La tierra respiraba silencio, como si intentara olvidar lo que había visto. Dicen que, en medio del polvo, una mujer caminaba sola hacia el oriente. Llevaba el cabello cubierto y una pequeña vasija de barro en sus manos. Dentro, reposaban 3 símbolos, un terrón de tierra negra, una piedra gris, y una palabra escrita con sangre antigua. Su nombre se perdió, pero los sabios la recordaban como la mujer del desierto. Fue ella quien enseñó a los pastores los signos del cielo y a los hombres de barro a leer los sueños. Muchos creyeron que era una superviviente del diluvio. Otros, que nunca fue humana. Lo cierto es que su mirada contenía siglos de culpa, como si llevara en el alma el eco de su padre maldito. Su voz hablaba de un ángel, no de los que sirven, sino de los que caen. De él aprendió las palabras que abren lo invisible. Y con esas palabras, reconstruyó la memoria que el agua quiso borrar. Años después, cuando los hijos de Noé comenzaron a levantar sus primeras ciudades. Una historia circulaba entre los más viejos que un pacto había sido sellado, entre los descendientes del justo y las hijas del maldito. No estaba escrito, pero vivía en símbolos, una serpiente entrelazada con una rama de olivo, 2 sangres opuestas, unidas por miedo y por deseo. Las hijas de Caín ofrecían conocimiento, los hombres ofrecían silencio. Fue un acuerdo para guardar lo que Dios había querido borrar. Pero todo pacto oculto tiene un precio. Cuando alguien rompió el juramento, la tierra volvió a temblar, y el eco de aquel error sigue resonando en los sueños de quienes buscan la verdad. Si aún sientes que estas palabras despiertan algo en ti, suscríbete al canal, porque hay historias que no se leen, se recuerdan. En las tierras donde el sol quema la arena hasta volverla vidrio, los antiguos escribas hablaban de mujeres con ojos de fuego. Decían que su mirar podía traer calma o destrucción. Las llamaban hijas de la serpiente, no porque adoraran al mal, sino porque preservaban el conocimiento que el Edén dejó atrás. Entre ellas, había guardianas del lenguaje oculto, mujeres que sabían pronunciar el nombre de las estrellas sin necesidad de labios ni de aire. La memoria del pecado vivía en sus palabras, no como culpa, sino como advertencia. Quien las escuchaba, entendía que la maldición no era eterna, y que en cada sombra había una promesa que no todos estaban dispuestos a oír. Muchos templos fueron levantados sobre sus huellas, pero los sacerdotes callaron sus nombres. El conocimiento siguió vivo, viajando de madre a hija, como un fuego invisible que nunca se apaga. Después del diluvio, nacieron nuevas leyes, y con ellas, el miedo. Los hombres escribieron los códigos, las genealogías, los nuevos destinos. Pero mientras ellos grababan piedra, ellas, las hijas del linaje prohibido, se escondían en desiertos, montañas y monasterios. Algunos las llamaron brujas, otros, santas. No querían poder, solo memoria. Guarda su historia, dijeron, porque el olvido también es muerte. Cada vez que un manuscrito fue negado, o una mujer fue silenciada, una de ellas cerró los ojos sabiendo que el secreto seguía a salvo. Si sientes que hay verdades que laten bajo la historia oficial, sigue este canal. Aquí
Recordamos lo que el miedo intentó borrar. En el silencio del desierto aún quedan señales. Piedras talladas con símbolos femeninos, ojos que no parpadean, serpientes que rodean figuras de barro. Los arqueólogos las llaman marcas de culto. Pero los antiguos sabios sabían algo más. Detrás de cada dibujo había una historia no contada. En tablillas de arcilla, nombres sin rostro susurran bajo capas de polvo. Mujeres del linaje de Caín. Sus vestigios se mezclan con los mitos sumerios, con los relatos de diosas olvidadas y con canciones que solo los ancianos recuerdan. Nadie puede separar mito de memoria, tal vez porque el mito es la memoria que sobrevivió al fuego y al agua. Nadie sabe quién fue la última. Quizás una madre que enseñó a su hija a mirar el cielo antes de dormir. Quizás una escriba que escondió su nombre entre líneas sagradas. En cada cultura, ellas cambiaron de rostro y de lenguaje, pero el mensaje fue siempre el mismo. La verdad no muere, se disfraza. En Grecia la llamaron Sibila. En Egipto, Neftis. En Canaán, Astarte. Nombres distintos, una misma voz. Y aquella voz seguía diciendo lo que proviene del primer fuego. No puede ser apagado por las aguas. Si sientes que hay algo de esa voz dentro de ti, suscríbete al canal, porque aquí, cada historia perdida vuelve a respirar. En los registros del mundo antiguo, hay nombres que aparecen y desaparecen como sombras. Genealogías sin rostro, mujeres anotadas solo como madres de, esposas de, sin hijos. Pero si uno mira con atención, entre las líneas August y Gepichi, un eco, una raíz que vuelve siempre al mismo punto, Caín. Algunos textos prohibidos hablan de una descendencia que sobrevivió al diluvio no por carne, sino por herencia espiritual. Mujeres que guardaron la chispa del conocimiento, el fuego que los hombres temieron, y que los dioses callaron. Quizás esa invisibilidad fue su protección. Estar fuera de los libros fue la forma más antigua de seguir vivas. Porque la historia escrita por los vencedores nunca pudo borrar del todo la memoria de las vencidas. Hoy, en medio de este tiempo de ruido y olvido, su presencia vuelve a sentirse, no con nombres, sino con miradas que reconocen el silencio. Dicen que cada vez que una mujer busca su verdad interior, una hija de Caín despierta. Su linaje no es maldición ni castigo, es memoria pura, la huella de aquello que ni el agua, ni el miedo, ni los siglos pudieron enterrar. Quizás el diluvio no borró su historia, solo la escondió esperando este momento. Si alguna vez sentiste que provenías de algo más antiguo que el tiempo, suscríbete al canal, porque el regreso del linaje ya comenzó. Y su voz, ahora, habla a través de ti.